Bueno, en esta sesión voy a hacer una recapitulación de los temas que ya han revisado. Voy a destacar algunos puntos importantes. Mucho de lo que les voy a platicar aquí, pues no se va a entender plenamente si antes no han visto los videos que les hice llegar, los links. Entonces, si están viendo esto, pues retomen los links que ya les había enviado, ¿no? Entonces, agregué esta parte a esta recapitulación porque si bien a mí no me toca o no nos toca en este curso revisar la parte ni de la estructura ni la parte de la función como tal, pues sí es importante recordar sobre las funciones o qué hace importante a los carbohidratos, ¿no? Y lo que hace importante a los carbohidratos, pues es o son las funciones biológicas que cumplen, ¿no? Yo sé que siempre asociamos la importancia de los carbohidratos en cuanto a la obtención de energía. A mí me gusta destacar o me gustaría destacar que no es lo único que obtenemos de los carbohidratos y además no es la única fuente de energía, ¿no? Entonces, por aquí puse algunos puntos importantes que voy a señalar en este momento. Taché el resto de las biomoléculas porque no las vamos a platicar aquí, ¿no? Entonces, los carbohidratos son importantes porque son, sí, una fuente de energía y el que sea una fuente de energía significa que durante las transformaciones metabólicas de los carbohidratos ocurren procesos de liberación de energía libre que permiten la fosforilación de moléculas de ADP. Y al fosforilar ADP podemos producir, se convierte, vaya, en ATP. De ahí que entonces le llamamos fuente de energía. Ahora, también le llamamos una reserva de energía. También un punto importante a desaprender es que no existe la reserva de energía, la energía no se almacena como tal, el ATP no se almacena, lo que sí podemos almacenar son las biomoléculas que en un momento dado, cuando así se necesite, vamos a transformar y a partir de esa transformación podemos lograr la fosforilación de moléculas de ADP, como en el caso de los carbohidratos específicamente del glucógeno, ¿no? El glucógeno no representa, aunque así lo mencionemos, así los conocemos, y está bien, ¿no? Está bien, pero sí que nos quede claro que no está bien, ¿no? Si lo quieren platicar a alguien, a la comunidad en la promoción de la salud y hablar del glucógeno como una reserva de energía, está bien. A nivel licenciatura, entre pares, pues no, debemos de hablar o reconocer que la reserva de energía no existe. Lo que sí existe, en este caso para los carbohidratos, les decía el glucógeno, que lo que almacena en realidad son moléculas de glucosa, porque el glucógeno es pura glucosa. Y entonces podemos degradar ese glucógeno cuando una de dos cosas, ¿no? Cuando necesitamos nivelar los niveles de glucosa en la sangre, cuando necesitamos mandar glucosa a otros tejidos, cuando necesitamos obtener energía, porque una vez que enviamos esa glucosa a otros tejidos que venía del glucógeno, pues obviamente lo vamos a incorporar a la vía metabólica por excelencia en cuanto a la obtención de energía, que es la glucólisis. Por aquí dice que es una fuente de intermediarios, ¿sí? Porque cuando los carbohidratos se transforman, por ejemplo, la glucosa por la vía glucolítica, la galactosa cuando se convierte en glucosa, la fructosa cuando se incorpora en la vía glucolítica, las moléculas que ahí se producen no es únicamente para que sean precursores de la siguiente hasta que llegamos al producto final, sino que a partir de esas moléculas podemos derivar a otras rutas metabólicas, ¿sí? Otro punto importante, bueno, es que los carbohidratos forman parte de la estructura membranal, ¿no? Esta bicapa de fosfolípidos, que además tiene moléculas de colesterol, también tiene proteínas y asociadas a esas proteínas podemos encontrar una diversidad de carbohidratos que tiene una gran importancia en el reconocimiento celular, en la parte de las reacciones inmunológicas y todo esto, ¿no? Los carbohidratos además son componentes de los nucleótidos, por ejemplo, la ribosa, ¿no? La ribosa es un carbohidrato de 5 carbonos. La glucosa es un carbohidrato de 6 carbonos, son monosacáridos. Hay de 6 carbonos, de 7 carbonos, de 8. Los que son de mayor importancia biológica, pues son los de 6, los de 5, los de 3, ¿no? Y los de 3 se llaman triosas, los de 4 tetrosas, los de 5 pentosas y los de 6 hexosas, ¿no? Y dentro de las pentosas, los monosacáridos que son pentosas, tenemos a la ribosa y a la desoxirribosa, lo que significa que pues forman parte de la estructura de los nucleótidos, que a su vez forman parte de la estructura del DNA y el RNA. Una parte muy importante que van a revisar más adelante,
a lo mejor ya han platicado, es la parte de la eliminación de los xenobióticos, ¿no? Nosotros cuando consumimos fármacos, que son los que ustedes van a prescribir de acuerdo a un diagnóstico, pues los fármacos o son liposolubles o son hidrosolubles. Para poder evitar una intoxicación por algún fármaco, hay que hacerlos hidrosolubles. Y entonces, ¿cómo le hacemos para que vayan transformando su estructura? Los podemos eliminar, bueno, a través del metabolismo de los xenobióticos. Esto es hacer cambios en la estructura química de los fármacos para poder hacerlos más fácilmente excretables, ¿no? ¿Y quiénes se encargan de ello? Bueno, pues se encargan una serie de enzimas y entre las reacciones que ocurren gracias a esas enzimas están los procesos, por ejemplo, de glucuronidación. Y la glucuronidación implica la unión a un fármaco de un ácido glucurónico. Y este es un carbohidrato. Entonces, y seguramente habrá más puntos a discutir para poder fundamentar la importancia de los carbohidratos, ¿no? Bueno, esto es nada más una recapitulación. Ahora, uno de los, el carbohidrato más importante, creo que aquí, déjenme ver esta parte donde lo dejé. Bueno, aquí lo acomodé mal, pero bueno, ya empezamos. Vamos a continuar, ¿no? Las rutas metabólicas, los destinos de los carbohidratos, antes de hablar per se de las rutas metabólicas. Bueno, los carbohidratos tienen diversos destinos, ¿no? Y voy a ser muy rápida en esto porque ya lo conocen, ya lo revisamos, incluso creo que lo platicamos en clase, ¿no? De glucosa a piruvato, glucólisis aerobia. Iniciamos con glucosa, producto final piruvato. Cuando el piruvato se transforma en lactato, tenemos la glucólisis anaerobia. Luego entonces decimos que el producto final de la glucólisis anaerobia es el lactato. La diferencia así nada más en cuanto a las reacciones bioquímicas involucradas, así lo más básico es que la glucólisis aerobia llega de glucosa a piruvato y que a la anaerobia pasamos de piruvato a lactato, se tiene un pasito más por ahí, ¿no? Entonces tenemos glucólisis aerobia y glucólisis anaerobia. La glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno, el proceso se llama glucogénesis, la degradación de glucógeno se llama glucogenólisis y la degradación del glucógeno pues es aportar moléculas de glucosa que van a poder, glucosa, bueno, en este caso la mayor parte de las moléculas que se libran se hacen en forma de glucosa 6-fosfato, que después se convierten en glucosa libre, dependiendo del órgano en donde estemos, que lo vamos a ir revisando, o si no, para convertirse en piruvato y entonces dar la parte de esta, por un lado, ¿no? La de obtención de energía, ¿no? La glucosa 6-fosfato, que es el primer metabolito de la glucólisis, pues es precursora de la ribosa 5-fosfato, ingresa a otra vía en donde formamos una pentosa y se llama la vía de las pentosas monofosfato. Y esto es muy importante porque va a sufrir cambios, se van a acomodar por ahí pedacitos de moléculas donde se va a aportar nitrógeno y al final de cuentas de esta ribosa vamos a obtener nucleótidos de RNA. Esta ribosa se convierte en desoxirribosa y obtenemos nucleótidos de DNA, dando así lugar a los precursores que necesito para formar ácidos nucleicos, ¿no? Y sabemos que DNA y RNA participan en el proceso de transcripción y traducción para la síntesis de proteínas y el DNA se puede replicar para que haya división de células, ¿no? Es decir, tener nuevas células con la misma información genética y en ese sentido, bueno, pues con la misma capacidad de expresar genes, al igual que la célula de la cual parten, manteniendo así la función biológica para la cual fue diseñada cada una de las células, ¿no? Entonces, por acá tenemos a la galactosa, que es un carbohidrato que es prácticamente, bueno, no puedo decir que es igual que la glucosa porque hay una orientación distinta para el OH en el carbono 6, pero esa orientación distinta en un solo carbono para el OH, pues hace que esta galactosa se pueda convertir en glucosa a través de una vía metabólica que se llama ruta del Leloir. Si bien la galactosa la podemos utilizar para formar lactosa, que ocurre de manera muy importante en la lactancia, pues la galactosa también la podemos metabolizar e incorporarla a la vía glucolítica, ¿no? Ahora, entonces tenemos aquí la ruta del Leloir, glucogenólisis, glucogénesis, no hemos hablado de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de moléculas diferentes. ¿Quiénes son? Pues algunos aminoácidos. El lactato, que se produce por glucólisis anaerobia, uno de sus destinos es convertirlo en moléculas de glucosa por gluconeogénesis. Y otro es el glicerol. ¿Sí? Esos son los tres
las 3 fuentes de glucosa que nosotros podemos utilizar para formar glucosa nueva, ¿no? Pues se llama gluconeo, nueva génesis. Algo importante es que nosotros no podemos formar glucosa a partir de la unión de carbonos, oxígenos e hidrógenos. Lo tenemos que hacer a partir de precursores existentes. Estos precursores son estos 3: glicerol, los aminoácidos glucogénicos y las moléculas de lactato, ¿sí? Ahora, otro carbohidrato, además de la galactosa, pues es la fructosa, y la fructosa se incorpora en algún punto de la vía glucolítica, e igual se puede ir hasta glucosa o se puede ir hasta piruvato, ¿no? Por aquí encontramos que el exceso de carbohidratos, sí lo había comentado, ¿no? El exceso de carbohidratos, sea glucosa, galactosa y fructosa, sobre todo la fructosa, me lleva a otra vía metabólica de unas biomoléculas diferentes, que es la síntesis de ácidos grasos. Nosotros podemos sintetizar a partir de fructosa, de glucosa también, pero principalmente a partir de fructosa podemos sintetizar ácidos grasos. Y ojo, la fructosa no se convierte en ácido graso. La fructosa se metaboliza y me aporta carbonos, por cierto, es acá a nivel de ciclo de Krebs, me aporta carbonos que puedo utilizar como unidades básicas para formar los ácidos grasos, ¿sí? Insisto, si en la práctica clínica con sus pacientes les quieren explicar por qué es importante disminuir el consumo de fructosa para evitar o disminuir los riesgos de un hígado graso, pues entonces está bien, ¿no? Pues no se consuma tanta fructosa. Todos los productos que ustedes ya conocen que son con un contenido elevado de jarabe de maíz, de alta fructosa, pues entonces, pues sí, díganles, pues es que la fructosa se va a convertir en ácido graso, ¿no? Y ese ácido graso se va a quedar almacenado en su hígado, en forma de triglicéridos, no sé, el lenguaje que ustedes utilicen, ahí sí es válido, ¿no? En la clase de bioquímica no, ni en la clase de fisiología, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de la vía glucolítica, en algunas células también podemos formar glicerol, ¿no? Y este glicerol, que es la síntesis de glicerol, por ahí hay un nombre, me parece que se le llama también glicerol neogénesis. Y entonces formamos triglicéridos, ¿no? Pues bueno, ese es en general el destino de los carbohidratos. Hay mucho más todavía, pero al menos es la parte que necesitamos para abordar lo que viene de las rutas metabólicas y de algunas alteraciones para llegar a las patologías, ¿no? Ahora sí me regreso, si se puede, a la... Hoy no me va a dejar. Bueno, me voy entonces a la gluconeogénesis, ¿no? Y en otra presentación les hablo o les recuerdo a la glucólisis aerobia y la glucólisis anaerobia, ¿no? Entonces, aquí de la gluconeogénesis, punto importante, o los puntos importantes. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de moléculas diferentes a los carbohidratos. ¿Quiénes son esas moléculas diferentes? Vamos a señalar, a ver con qué tal se ve, en azul o a ver si en amarillo. Diferentes a los carbohidratos. No, yo creo que con mejor. A ver. Diferentes a los carbohidratos. ¿Como quién? Como las moléculas de glicerol. Ay, no. A ver, en otro color. Las moléculas de glicerol. ¿Como quién? Como los aminoácidos. ¿Como quién más? Como el lactato. ¿Dónde está el lactato? Por aquí debe estar el lactato que se me perdió. Bueno, esos son, ahorita lo encuentro. Aquí está. Sí. Esos son los 3 componentes o los 3 tipos de precursores que me van a ayudar a obtener glucosa. ¿Y esto para qué es? Bueno, para asegurar que llegue a la sangre, ¿no? Y entonces se mantengan los niveles de glucosa normal o regulados. Pero una vez que se regulan, si un hígado, que es el principal órgano gluconogénico, envía glucosa a la sangre, pues esa glucosa no se queda en la sangre, sino que se distribuye al resto de los tejidos y al distribuirse otra vez baja en la circulación y otra vez manda el hígado. Y ahí vamos a ver más adelante algunos mecanismos de regulación. Muy importantes, ¿no? Porque si la gluconeogénesis estuviera incrementada siempre, pues entonces nos vamos a la hiperglicemia, ¿no? Si las moléculas de glucosa no entran a los tejidos y está la gluconeogénesis activada, nos vamos a quedar con hiperglicemia. Si tenemos una gluconeogénesis que tiene daño en su mecanismo de regulación, para que se active, pues entonces vamos a presentar hipoglicemia, ¿no? Y tanto hiperglicemia como hipoglicemia causan muchos daños, pues, y nada más hablar de uno, ¿no? El cerebro, ¿no? Pues entonces va a haber problemas, ¿no? Y entonces la gluconeogénesis a partir de aminoácidos es diferente
en cuanto a las reacciones involucradas, que si lo comparamos con las reacciones a partir del lactato, que si lo comparamos con las reacciones a partir de glicerol, ¿no? Entonces, si ustedes observan aquí el glicerol, sigue este caminito, no lo explico al detalle porque ya está en otra sesión, y entonces vemos que rápidamente se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, que se forma por gluconeogénesis, para poder de veras enviarla a la sangre y regular la glicemia, tendríamos que activar una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, porque entonces quito el fosfato, me quedo con glucosa libre y esto provoca un aumento en la sangre, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No todos los órganos tienen la capacidad de expresar el gen que codifica para la glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? Por ejemplo, el músculo no lo hace, ¿no? El músculo, aunque no hace gluconeogénesis, hace glucogenólisis, y la glucogenólisis me da glucosa 6-fosfato, pero entonces se incorpora a la vía glucolítica. De hecho, eso es lo que hace que se incorpore a la vía glucolítica, ¿no? Que el músculo no sintetice esta proteína que es la glucosa 6-fosfatasa y entonces no mande glucosas a la sangre, ¿no? Y es un mecanismo de protección también, porque entonces al no enviarle a la sangre y se mantenga la glucólisis, aseguro la producción de ATP de manera eficiente, aunque no es el único metabolito que me aporta energía en el músculo, para hacer el proceso de contracción muscular, ¿no? Hablando de la función más básica fisiológica del músculo, ¿no? Que es la parte de la contracción, ¿no? Y que requiere de ATP. Luego entonces la glucólisis es muy importante en el músculo, ¿no? Ahora, eso entonces lo vemos desde el glicerol. Si nos vamos para algún aminoácido, por ejemplo la alanina, que es el principal aminoácido glucogénico, pues entonces lo convertimos en piruvato. El piruvato en la mitocondria se convierte en oxaloacetato, el oxaloacetato se convierte en malato, el malato sale de la mitocondria y fuera de la mitocondria sigue una vía pues un poquito más larga, ¿no? Para finalmente llegar hasta a glucosa 6-fosfato. Y la enzima activada hace que la glucosa 6-fosfato se convierta en glucosa libre y aumente la glicemia. Por cierto, uno de los mecanismos por los cuales esta glucosa 6-fosfatasa se activa es a través de la secreción por parte del páncreas del glucagón, de las glándulas suprarrenales de adrenalina y el cortisol, ¿no? Que estimulan a la glucosa 6-fosfatasa, la fosfonolpiruvato carboxicinasa, la fructosono 6-bifosfatasa y a la se me olvidó PC, creatina, fosfocreatina, mitocondrial. Ay, se me olvidó. Bueno, ahí luego lo corrijo, ¿no? Entonces, no, piruvato carboxilasa, la piruvato carboxilasa, que es una enzima ABC, y en este caso, pues es mitocondrial, ¿no? Y que por cierto, aquí, esta actúa aquí, miren. Cuando venía la alanina, se convirtió en piruvato, el piruvato ingresa a la mitocondria para convertirse en oxaloacetato, necesito pegarle un carbono. Y lo hace la piruvato carboxilasa, una enzima A porque requiere de ATP, B requiere de biotina, que es una vitamina B7, y C porque requiere de CO2. No lo puse aquí, pero el CO2, ese CO2 es el que le aporta el carbono a esta molécula de 3 carbonos para convertirse en esta de 4, ¿no? Y la otra, pues, es el lactato, ¿no? Entonces, el lactato de algún lado, por ejemplo, aquí lo puse, ¿no? Si esto es el músculo, me aporta lactato, el lactato se convierte en piruvato y sigue el mismo caminito que a partir de los aminoácidos, ¿no? Y entonces obtengo glucosa. Ahora, ¿por qué es tan importante siempre estar produciendo glucosa? ¿No? Todos producimos glucosa, siempre hay glucosa en la sangre, todas las células, todos los tejidos pueden utilizar glucosa, dependiendo del tejido, pues bueno, de entrada para obtención de energía, ¿no? Pero dependiendo del tejido también lo puede utilizar, sobre todo por aquellos metabolitos que se producen, que esos metabolitos que se producen en la glucólisis, pues bueno, a lo mejor tienen otra función dependiendo, les digo, de este tejido. Principales órganos gluconeogénicos, lo puse aquí el hígado, está por acá el riñón y por acá tenemos la gluconeogénesis intestinal, ¿no? Y en ese orden, ¿no? Principalmente la hepática, cerca de un 40% la renal y creo que es como un 10%, un poquito menos la intestinal, ¿no? Y bueno, aquí voy a mencionar algo, ¿no? Si la gluconeogénesis es hepática, y me mantiene los niveles de glucosa en sangre, y no estoy diciendo que es la única vía, ¿no? Hay otras,
Esto significa, o me hace pensar que un paciente que tenga compromiso hepático, hay un problemita en la función renal, pues va a tener problemas para normalizar la glicemia. Y eso nos va a llevar a toda una serie de consecuencias, ¿no? Tejidos que dependen totalmente o prácticamente en su mayor parte de glucosa, pues la médula renal, los testículos, los glóbulos rojos y el cerebro, ¿no? El cerebro además tiene otras fuentes de energía, pero la principal es la glucosa. El glóbulo rojo, su única fuente de energía, es la glucosa. Entonces siempre debe haber glucosa. Entonces la naturaleza nos dotó de importantes mecanismos de regulación de la glicemia, ¿no? A partir, si no hay un consumo de alimentos, que ocurra a partir de alguna reserva, ¿no? Algún otro tipo de molécula. Y voy a ver aquí qué. Y bueno, la gluconeogénesis está muy asociada a un proceso que se llama ciclo de Cori, ¿no? El ciclo de Cori no es sinónimo de gluconeogénesis. El ciclo de Cori no es sinónimo de glucólisis anaerobia. El ciclo de Cori es una podemos decir interacción o integración metabólica, es las dos, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras un tejido me produce lactato, como en este caso un músculo, aunque no es el único, ni solo lo hace cuando hay ejercicio. Recordemos que la producción de lactato ocurre siempre, no cuando hay una baja disponibilidad de oxígeno únicamente. Entonces, en el ciclo de Cori, enfatizo, no es una ruta metabólica, es la interacción al menos entre dos tipos de células. Una de ellas es o el glóbulo rojo o el músculo, y la otra es el órgano que se encarga de convertir ese lactato en glucosa por gluconeogénesis, en este caso el hígado, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es esa interrelación, ¿no? Entonces, el lactato se produce por glucólisis anaerobia. Ahí, para que haya entonces, hay un ciclo de Cori, debe de haber una ruta, una primer ruta, que es la glucólisis anaerobia. Se produce lactato, hay una exportación del lactato hacia la circulación y el ingreso de este lactato hacia el hígado, ¿no? Que por mecanismos gluconeogénicos entra la gluconeogénesis y se convierte en glucosa. Y luego esta glucosa sale a la circulación, vuelve a ingresar ya sea pues a todos los tejidos, ¿no? Pero en este caso, pues el glóbulo rojo siempre está produciendo lactato, porque el glóbulo rojo, podríamos decir que hace, bueno, comúnmente dice, ¿no? Hace glucólisis anaerobia, pero yo siempre les digo, en realidad hace las dos, solo que termina en glucólisis anaerobia, porque se produce piruvato, sí, pero inmediatamente se convierte en lactato. Entonces, cuando se obtiene piruvato de la glucosa, es una glucólisis aerobia. Cuando ese piruvato se convierte en lactato, es una glucólisis anaerobia. De ahí entonces que podemos decir que ocurren las dos vías, ¿no? Y voy a ver qué tenemos por acá. Bueno, esto se los explico en la siguiente parte.